Dicen por ahí que se viene el agua, se viene el tiempo, muchos nubarrones, cambio de clima, aparentemente vamos a tener días más fríos, más fresquitos, así que a sacar todo lo que estaba guardadito. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del guardarropas y de todo lo que se viene, eso va a ser más adelante. Pero el clima también viene un poco raro, complicado y con un frente de tormenta aparentemente muy fuerte, mucho más de lo que se preveía en materia económica en el país. Una vez más, se conocieron números que tienen que ver con la inflación y verdaderamente asustan. Vamos a hablar un poco de la realidad de lo que se está marcando a partir de este momento y de lo que puede llegar a ocurrir con el señor Alberto Medina Méndez. Flaco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por el tiempo. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas tardes. Sí, evidentemente el tema que planteas es probablemente uno de las mayores preocupaciones que tienen los argentinos. Hoy aparece casi todas las encuestas la preocupación con respecto al tema de la inflación, ¿no? Y había, como lo habíamos charlado hace algunas semanas atrás, una expectativa de que después del 4,8 registrado en el mes de marzo, que fue un índice de inflación bastante importante, había una expectativa de que eventualmente podría rondar los 4 puntos en el mes de abril. Empiezan a aparecer, a dibujarse estos números como posibles, por debajo del registro de marzo, pero con un número que sigue siendo muy elevado, con un acumulado del 17% en los primeros 4 meses del año, que decimales más, decimales menos, nos pone bastante lejos del objetivo que era tener 29% en todo el año. Recordemos que el presupuesto nacional de Argentina preveía un incremento de los precios en el orden del 29% para todo el 2021. Y estamos en 4 meses del año y llevamos 17%. Nos hemos consumido más del 60% de esa pauta inflacionaria de todo el año, habiendo transcurrido recién el 33% del año, ¿no? Entonces, evidentemente es muy poco posible que podamos cumplir con esa meta, y de hecho la mayoría de los analistas económicos ubica esa cifra anual en torno al 45-50%. En el día de ayer ya había varios economistas de mucho prestigio que sostenían que iba a ser muy difícil que Argentina lograra estar por debajo de los 50 puntos anuales para diciembre de este año. Y hay un componente interesante en esto, porque la gente me dirá y nos plantearía a nosotros, Daniel, bueno, pero yo no siento 4% en el bolsillo, yo siento mucho más que 4%. Claro, sí. La percepción que tienen los ciudadanos es bastante más elevada, y eso en realidad tiene que ver con cómo se compone la inflación, cómo se construye ese indicador, que tiene 9 rubros, entre los cuales uno de los rubros es alimentos y bebidas, que claramente es el rubro que más está aumentando. Entonces vos tenés, por ejemplo, aumentos que pueden estar rondando el 10% en todo el mes, pero que no son toda la canasta que vos consumís. Porque si bien los alimentos son sin duda un componente significativo, bueno, vos también gastás en transporte, también gastás en indumentaria, también gastás en salud. Es decir, los rubros en los que consumís, digamos, la vivienda te lleva recursos, los servicios que pagás, la luz, el agua, el teléfono, son todos consumos que también tienen un comportamiento diferente al de los alimentos. Por ahí tienen aumentos, pero más escalonados, no se dan todos los meses, y eso de alguna forma amortigua el impacto que la gente siente en el supermercado, que es el lugar donde, entre comillas, la gente vincula al aumento de precio y de la inflación con ese rubro en particular, que, insisto, es uno de los rubros y no el único rubro que compone este indicador, ¿no? De cualquier manera, ante eso que vos planteás, está clarísimo, porque es más que una sensación, es la realidad. El dinero no alcanza, ¿no? La gente lo que está cobrando hoy cada vez le alcanza para poder adquirir mucho menos. Menos cosas. Sí, y además con un componente adicional, que es que los ingresos no acompañan a ese ritmo, ¿no? Entonces, aunque el sector público o el sector privado, con los convenios sectoriales, tengan aumentos de vez en cuando, cada 3 o 4 meses, primero que vos siempre le venís corriendo a la inflación de atrás. Es decir, primero te comés los aumentos y después, eventualmente, conseguir una recuperación salarial que te vuelva a poner en la misma situación que estabas al comienzo de ese ciclo. Y otra vez tenés que estar 3 o 4 meses esperando que te llegue algún incremento, mientras tanto los precios siguen subiendo mes a mes. Entonces, como solemos decir siempre, Daniel, lamentablemente la inflación es un fenómeno que le impacta mucho más fuertemente a los sectores débiles que los sectores más fuertes, mucho más fuertemente al asalariado, al que depende de un sueldo, que aquel otro que tiene alguna versatilidad
con maniobrabilidad con su ingreso, porque es un profesional o porque tiene un oficio o porque eventualmente le puede subir el precio a lo que vende, ¿no? Sea que venda un producto o sea que venda un servicio. No lo digo solamente por el empresariado tradicional, también el señor que vende chipá en la esquina del canal tiene posibilidad de acomodar el precio y acompañar ese proceso que él recibe en su bolsillo. Entonces, este sector, entre comillas, tiene más herramientas para dar la pelea esta. El sector que recibe un sueldo no tiene ninguna posibilidad, porque claramente lo que tiene es que acomodar el mismo presupuesto a cada vez menos cosas. Haciendo un poquitito de memoria, cuando ocurrían situaciones como estas que íbamos metiéndonos a lo largo de la historia de la República Argentina, o por lo menos de la corta historia, de la más cercana, de la que hemos vivido nosotros, Alberto, y corregime si estoy equivocado, a medida que vas pasando y metiéndote en todo caso en la tormenta, siempre uno entendía que tarde o temprano no es que se avisoraban, se producían cambios. Y en los últimos días, no necesariamente por este aspecto, pero sí relacionado con lo económico, se abrió como una pequeña grieta dentro del gobierno. ¿Vos avisorás algún tipo de modificación, cambio a corto plazo, algún volantazo que pueda darse del gobierno nacional para ver si en algo se puede controlar esto? A ver, creo que hay dos etapas en esa descripción que voy a hacer. Una es la de cortísimo plazo. Aquí le llamo yo cortísimo plazo de acá a las elecciones. Sí. De acá a las elecciones el gobierno va a apelar a los mecanismos más heterodoxos para bajar la inflación, que es hacer acuerdos de precios, acomodar algunos precios que son medio sensibles a la canasta familiar, sobre todo la canasta básica familiar, que tiene que ver con los alimentos y que eventualmente podían sentirse rápidamente impactados con un acuerdo de precios, sobre todo con aquellos proveedores que tienen algún peso en la definición del precio, digamos. Seguramente más controles de precios, seguramente más ofertas, posibilidades de comprar en cuotas, es decir, todo mecanismo que en definitiva lo que hacen es amortiguar el impacto que funciona un poco como el airbag del auto, ¿no? Es decir, el choque lo tenés igual, pero eventualmente el amortiguador hace que el daño eventual que tengas por el choque sea menor. Ahora, la pregunta tuya se completa con qué va a pasar después de las elecciones. Y porque los métodos heterodoxos tienen una duración corta. Es decir, vos podés administrar ese tipo de remedios por algún tiempito, con alguna cuota de eficacia. Pero no solucionan el problema de fondo, porque es como ponerle la tapa a la olla a presión, ¿no? En algún momento tenés que sacar la tapa y la presión aparece fuertemente y se manifiesta con toda su furia. Y creo que Argentina, más tarde o más temprano, en el proceso post-electoral, por eso el debate del ministro y toda esta discusión que hay dentro del gobierno tiene que ver en realidad con el post y no con el ahora. Tiene que ver con lo que pueda pasar después de la elección, si es que el gobierno no va a tener que hacer un giro un poco más ortodoxo y buscar mecanismos más de solución de temas de fondo, ¿no? No digo para eliminar la inflación, porque en Argentina eliminar la inflación sería sinónimo de achicar el tamaño del Estado en una dimensión muy significativa, y honestamente no creo que ni ni ningún otro gobierno en el corto plazo se animen a hacer semejante giro, pero sí a moderar la necesidad de emitir dinero y que el financiamiento del gasto público sea un poco más razonable que tenemos hasta ahora, ¿no? Alberto Medina Méndez, muchísimas gracias como siempre por el tiempo, te mando un abrazo gigante desde aquí y seguramente vamos a volver a molestarte por este y otros temas en pocos días, ¿sí? Un abrazo grande de mí para el equipo.